noches, bienvenidos nuevamente a La Silla Rota. En medio de la burbuja futbolística están pasando muchas cosas en el mundo y particularmente en la relación entre la Iglesia y México. Está con nosotros Fred Álvarez, un especialista en temas religiosos y derechos humanos, que ha trabajado en la Secretaría de Gobernación en su momento con varios presidentes y que es un observador muy agudo, especialmente en el tema religioso. Fred, bienvenido a La Silla Rota. Roberto, un gusto estar contigo. Es un gusto adicional porque Fred es colaborador de La Silla Rota para orgullo de este proyecto. Muchas gracias. Gracias por la invitación y pues al pendiente. Empezamos, Fred. Los legionarios. Sí. Es una agrupación sumamente interesante, muy importante dentro de la Iglesia Católica. Hace algunos días falleció Álvaro Corcuera, que dirigió la Legión durante mucho tiempo y le tocó heredarla, digamos, de alguna manera, del padre Marcial Maciel. ¿Qué reflexión inicial tienes tú al respecto? No, sin duda yo creo que al padre Corcuera, pues, en paz descanse, le tocó la etapa más difícil de la Legión de Cristo. Él asume la Legión en vida del padre Marcial Maciel. Recuerdas que el padre Maciel fue obligado, digamos, a retirarse por edad y después suspendido de poder oficiar cualquier servicio religioso, y el que asume la responsabilidad es el padre Corcuera. Era muy joven. Llegaba el Papa Ratzinger al Vaticano. Ajá. Y él toma esta determinación. Sí. Al parecer había una especie de definición muy crítica de Ratzinger sobre la Legión en esa época, ¿no? Sin duda, porque el señor Ratzinger fue prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y fue quizá uno de los primeros cardenales en la Curia Vaticana que recibió todas las, todo el cochinero que se dio en la Legión de Cristo, y que Juan Pablo II o se tapó los ojos o no escuchaba, o le tocó, digo yo, la parte última de su enfermedad, en que únicamente él fue un símbolo. La última etapa de Juan Pablo II, Roberto, si tú lo ves, era un papa doliente, un papa que tenía un símbolo del sufrimiento. Del sufrimiento. Entonces, bueno, le ocultaron una serie de asuntos, y recordarás que él incluso Bueno, lo quiso ver, Fred, ¿no? Habría que... Quizá no hay muchas voces críticas en ese sentido. Bueno, sí, yo creo que sí hizo algunas cosas porque él instruyó a Ratzinger a que se hiciera la investigación. O sea, de alguna manera pudiera darse esto. Esa es mi hipótesis, que yo creo que, bueno, es santo ya que podemos decir de un santo, y la otra persona pues está muerta. ¿Cómo procesó Corcuera el tema de pederastia dentro de la propia Legión? ¿Y qué es ahora los legionarios? Creo que los legionarios va más allá, digamos, de esta circunstancia tan dura que vivieron. ¿Qué representan los legionarios para la Iglesia Católica? Bueno, los Legionarios de Cristo es una de las congregaciones más importantes de la Iglesia Católica, fuera de los jesuitas, que tienen 500 años, y quizá comparable con el movimiento del Opus Dei. La fuerza de los legionarios es el movimiento laical. Son más laicos que sacerdotes, pero bueno, tienen 4 obispos en el mundo, tienen muchos sacerdotes y tienen seminarios, y se han abocado al trabajo educativo, sobre todo en las universidades. Su importancia deriva, Fred, de su implantación en el mundo, del dinero que representan estas agrupaciones. ¿Dónde está su fuente de poder de los legionarios, de su cohesión interna? Es una pregunta muy interesante la que hace Roberto. Habría que ver el surgimiento de la Legión de la nada a ser un gran emporio, y eso lo hizo un hombre que se llamó Marcial Maciel Degollado, mexicano. Yo te diría que quizá la única persona que ha hecho esto en el mundo de la religión. Nadie, quizá Escrivá de Balaguer hizo también con el Opus, pero Maciel hizo un gran emporio, y no solamente fue con Juan Pablo II su posicionamiento, sino desde Juan XXIII, pasando por Pablo VI, hasta llegar, obviamente, él muere justamente cuando, ya con Benedicto XVI. ¿Qué membresía tienen los legionarios en el mundo? Muy bien.
Más o menos hay algunas informaciones hablan de 30,000 miembros del Reino Christi, otros hablan hasta de 70,000. Oficialmente yo creo que son 35,000, 40,000 del movimiento Regnum Christi. Es que el Regnum Christi es como la cúpula de los legionarios. El Regnum ¿no? Christi es el sistema laical donde inclusive hay padres de familia, jóvenes. Para entrar tú al movimiento, bueno, a veces te vinculas en las universidades, haces trabajo social y después te vas vinculando y normalmente regreso al padre Corcuera. El padre Corcuera entra al movimiento Regnum Christi, después se convierte en sacerdote y después llega pues a dirigir la legión a falta pues del padre Maciel. Me quedo con la primera pregunta. Dices tú, ¿cómo lo recibió? Pues lo recibió en una crisis. ¿Cómo lo vivió? Bueno, yo creo que fue un sufrimiento de este hombre. Podemos hacerle alguna serie de críticas, pero creo que Álvaro Corcuera Martínez del Río vivió los últimos años de su vida con un profundo dolor. Si tú revisas hoy el discurso, la homilía del Papa Francisco hoy, revísela detenidamente, Roberto, es de mucho dolor. Pido perdón por los pecados cometidos por estos bárbaros, ¿no? La reunión del Papa Francisco con víctimas de la pederastia. El día de hoy, en la Casa Santa Marta, va a ser nota o es nota en todos los medios el día de hoy. Y déjame decirte que yo sí le creo a Francisco. Es decir, le cree uno por las acciones. Y yo creo que también habría que creerle a Álvaro Corcuera Martínez del Río, porque Martínez del Río hizo lo que hizo hoy el Papa Francisco. Se reunió en privado con muchas de las víctimas, sobre todo en los Estados Unidos, y lo hizo, Roberto, de la forma más discreta que te puedas imaginar. Es decir, y casi me dicen que casi se les hinca y les pide perdón por los pecados cometidos de su jefe, de su jefe Maciel. Maciel. Estamos básicamente ya en los referentes legionarios, el Papa, la política y México. Vamos a tomar esto en el siguiente bloque, si nos permites. Con mucho gusto. Seguimos con ustedes en un minuto aquí en La Silla Rota.